Grandes ideas de la filosofía. Filosofía de la mente. Entonces, así se explica qué es la conciencia para el murciélago. Y también existe qué se siente ser un ser humano o qué se siente ser un perro. Pero no existe nada parecido a qué se siente ser esta mesa, lo que significa que no hay conciencia allí, no hay una manera de ser, no hay sentimientos. Es muy difícil expresar este concepto con palabras. Los filósofos tienen un término técnico para identificarlo: qualia. Qualia significa, bueno, debo dar algunos ejemplos, por ejemplo, ver algo rojo, sentir un dolor, saborear el chocolate. Voy a volver sobre lo mismo y decir aspectos de la conciencia. No hay forma de abrir este círculo. Lo único que puedo hacer es intentar que el espectador comprenda a qué me estoy refiriendo. No hay definición para nada de esto. El concepto de qué se siente, en realidad, es una manera heurística de ver qué quiere decir alguien cuando afirma que es difícil conciliar la conciencia con la naturaleza física del mundo. Porque si no existe la noción de qué se siente ser algo físico, y sí existe la noción de qué se siente ser yo y mi conciencia, entonces, ¿cómo es posible que mi conciencia sea algo físico cuando no existe el qué se siente ser algo físico? Una pregunta fundamental que toda posición materialista debe enfrentar es: si todo es físico y se comporta conforme a leyes físicas, entonces nuestras acciones ¿no estarían previamente determinadas? En otras palabras, ¿acaso esto no significa que no tenemos voluntad libre? Si vemos el comportamiento de otros como causalmente determinado por factores externos a ellos, entonces, ¿cómo es posible hacer que alguien sea responsable de sus acciones? Cualquier tipo de determinismo atenta contra la libertad de la voluntad y, por lo tanto, elimina la idea de responsabilidad moral. Ninguna teoría que deje la conciencia de lado puede pretender ser una teoría de la mente, y no es posible hacer un análisis de la conciencia en términos no mentales. Consecuentemente, ninguna reducción materialista de lo mental puede tener éxito. Este problema promovió la formulación de teorías materialistas que incluyeran la voluntad libre. Donald Davidson, filósofo norteamericano del siglo XX, propuso lo que denominó monismo anómalo, que sostenía que lo mental no se reduce a lo físico, pero que la diferencia entre ambos no es más que una diferencia de descripciones. Él creía que no hay leyes estrictas en la relación entre hechos físicos y mentales. Los hechos mentales son anómalos porque no pueden ser explicados o anticipados por el análisis científico. En otras palabras, la voluntad libre es nuevamente posible. Otra teoría materialista no reduccionista es el funcionalismo, que fue formulada de distintas maneras por Hilary Putnam, David Lewis, Daniel Dennett y otros. Es posible comprender qué es el funcionalismo en términos generales, comparando los estados mentales con dispositivos mecánicos. Un disyuntor, por ejemplo, puede tener muchas formas diferentes, desde ser un simple fusible hasta un complejo dispositivo. Lo que lo convierte en un disyuntor es su función, a saber, interrumpir un circuito eléctrico al detectar una sobrecarga. La mente, al igual que el disyuntor, debe ser comprendida en función de otras cosas. La mente incorpora información sensorial y ejecuta acciones. A diferencia del conductismo, que preserva la actividad mental dentro de una caja negra, el funcionalismo reconoce la existencia de relaciones causales entre los estados mentales. La idea del funcionalismo surgió de lo que se conoce como metáfora computacional, que sostiene que la mente es como un programa o software que corre sobre el hardware que es nuestro cerebro.
Así como se puede estudiar el software de una máquina sin conocer para nada la implementación física sobre la cual está funcionando, también se pueden estudiar de la misma manera los estados mentales de un individuo sin conocer para nada su biología. De hecho, la teoría funcionalista sostiene que los estados mentales no son algo exclusivo del cerebro. Al menos en teoría, cualquier máquina lo suficientemente compleja es capaz de tener vida mental propia. Tener una mente no es tener un tipo de objeto especial. En realidad, tener una mente es tener ciertas capacidades o habilidades, como la capacidad de pensar o la capacidad de sentir. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el cerebro da origen a estas capacidades? De acuerdo con un paradigma, la mente es un tipo de computadora. En cambio, el paradigma opuesto, el denominado paradigma conexionista o de red neural, sostiene que la mente, o mejor dicho, la arquitectura computacional de la mente, es una red de nodos interconectados con diversos estados de excitación y diversas conexiones inhibitorias y excitatorias. Una de las primeras ramas del funcionalismo fue el funcionalismo de la máquina de Turing. Una máquina de Turing es la representación abstracta del funcionamiento de una computadora. Recibió su nombre en reconocimiento del matemático y lógico inglés Alan Turing, que sostenía que el comportamiento humano puede ser entendido como el funcionamiento de una computadora. Si pensar parece ser en términos generales la manipulación de símbolos, tal vez seamos máquinas de Turing, tal vez seamos computadoras. Entonces es posible que la manera de entender nuestra mente sea pensarla en función de un programa de computación. Si me dieran un problema para resolver de aritmética elemental o de filosofía, cualquier tipo de problema, mi mente atravesará una serie de pasos computacionales que en principio podrían estar programados en una computadora, y entonces tendríamos una teoría completa sobre cómo funciona nuestra mente cuando resuelve problemas. Si teóricamente es posible crear una máquina que piense, la pregunta que surge entonces es, ¿cómo sabemos si lo hemos logrado? ¿Cómo podemos comprobar que esta computadora superinteligente alcanzó el estado de conciencia? Descartes había sostenido que la clave fundamental para detectar la presencia del pensamiento real es la capacidad para responder preguntas. Pues se puede concebir que una máquina esté hecha de tal manera que profiera palabras, pero no que ordene las palabras de diversos modos para responder según el sentido de cuanto en su presencia se diga. Como pueden hacer aún los más estúpidos de los hombres. Para determinar si una máquina es consciente o no, Turing propuso una prueba sencilla. La idea del test de Turing es que hay una máquina en una habitación, una persona en otra habitación y una segunda persona, un juez, en una tercera habitación. El juez se comunica tanto con la máquina como con la persona a través de un teletipo, como decía él, o digamos de una computadora. Entonces, en lugar de preguntarnos si la máquina puede pensar, deberíamos preguntarnos si el juez puede diferenciar entre la máquina y la persona. Este es el test de Turing. Resulta claro que las máquinas poseen estados representacionales. Son capaces de acumular datos e incluso pueden incorporarlos autónomamente, como en el caso de los robots equipados con sensores capaces de procesar esa información y actuar en consecuencia. Pero, ¿es ello suficiente para conformar el pensamiento? Si bien los defensores del funcionalismo dirían sí, el filósofo norteamericano John Searle respondería con un rotundo no. Para argumentar su posición, elaboró el experimento de la habitación china. Supongamos que hemos creado una computadora que se comporta como si comprendiera el idioma chino. Es decir, recibe los símbolos chinos y da respuestas coherentes. De hecho, esta computadora funciona de manera tan convincente que pasa el test de Turing sin problema alguno. En otras palabras,
parece comprender el idioma chino. Ahora imaginemos que colocamos una persona de habla inglesa dentro de la computadora, en una pequeña habitación donde recibe los símbolos chinos a través de una ranura en la puerta. Toma estos símbolos, los compara con una gran tabla de consulta, que es lo que la computadora hace esencialmente, y luego responde utilizando los símbolos indicados en la tabla. Searle argumenta que esta persona no podría comprender en absoluto lo que está diciendo. Solamente estaría manipulando símbolos sin entender su significado. Searle apunta que es posible manipular el lenguaje de acuerdo con sus características puramente sintácticas, fonológicas u ortográficas, sin entender el significado de lo que se está diciendo. Él considera que las computadoras hacen solamente eso, que lo que las computadoras hacen es esencialmente diferente a lo que hace la mente humana. Y la conversación continúa. Para cada teoría hay un contraejemplo, y en todo sistema hay una premisa que genera controversia. Hoy en día, los filósofos se esfuerzan por responder muchas de las mismas preguntas sobre los fenómenos mentales que habían intrigado a Descartes. Si bien pudo aprenderse mucho sobre la mente, todavía falta mucho por hacer. La filosofía de la mente es un campo de investigación absolutamente dinámico en el que muchas teorías compiten entre sí para llamar la atención. He intentado aportar mejoras conceptuales en lo que respecta a la conciencia. En mi opinión, el concepto que tenemos de conciencia se divide en 3 o 4 conceptos diferentes. Y al menos en la etapa inicial de la investigación, debemos procurar distinguirlos entre sí. Existe la conciencia fenomenológica, que es el qué se siente de la experiencia, qué se siente al experimentar sensaciones, la blancura del blanco, la sensación de dolor, que hace que el chocolate sea tan delicioso para usted. Entonces, un tipo de conciencia es la conciencia fenomenológica. Luego existen tipos cognitivos de conciencia como la conciencia reflexiva, el tipo de conciencia que implica que la mente reflexione sobre un estado de la experiencia. Algunos filósofos creen que independientemente del conocimiento que tengamos, existen límites absolutos e insondables acerca de lo que podemos conocer, porque es imposible comprender la naturaleza subjetiva de la mente desde una perspectiva científica, y viceversa. Así como resulta imposible llegar a las neuronas mediante una profunda introspección, es igualmente imposible llegar a la sustancia de una idea a través de una tomografía computada. Mi teoría se conoce generalmente como misterianismo. Sostiene que el aspecto del cerebro que es responsable, y no dudo que hay un aspecto responsable, es un misterio. Es decir, que sencillamente no lo conocemos. Ese es nuestro estado actual de conocimiento. No tenemos idea de qué es. Creo algo más extremo aún. No sabremos jamás qué es. La mente está en el cerebro, pero no está en el cerebro tal como lo concebimos hoy en día. Nos encontramos en un estado similar al de una persona pretecnológica que mira un aparato de televisión y juega con los transistores y los cables sin saber qué son los componentes. En esta etapa no conocemos realmente los componentes. A medida que desarrollamos la actividad neurocientífica, descubrimos que aquellas propiedades que concebíamos como una unidad tienden a fraccionarse. E intentamos encontrar maneras de modificar el concepto que teníamos para que se adapte a los nuevos hallazgos, y allí es donde entran los filósofos. Tal vez habrá una manera totalmente diferente de concebir al cerebro, y cuando el Einstein del cerebro la descubra, podremos comprender cómo funciona. Y no seremos materialistas ni diremos que nuestra mente es simplemente la descarga de las neuronas. Habremos encontrado otros elementos en el cerebro aparte de la actividad de las neuronas, y diremos que la mente es precisamente eso. Dar una explicación coherente sobre el modo en que la mente surge de una compleja trama de neuronas constituye el santo grial de científicos y filósofos.
La filosofía de la mente refleja el interior de la persona como si fuera un espejo, posibilitando que las propiedades de la razón, el análisis y la intuición que caracterizan a nuestra actividad mental se vuelvan sobre sí mismas mediante el proceso de introspección sistemática. Desde la inscripción del oráculo de Delfos que dice «Conócete a ti mismo», pasando por Descartes y llegando al límite de la investigación neuropsicológica, reflexionar sobre el pensamiento ha proporcionado terreno fértil para que puedan desarrollarse algunos de los pensadores más brillantes de la historia.